buenas, ya estamos en su programa Poder y Desarrollo Regional. Soy Vladimiro Guevara Candia, conjuntamente con Rosemary Moscoso y Carlos Dávila Rojas. Nuestro saludo a toda la clase política regional, pues este programa tiene un alcance regional. En la convención, a través del convenciano, de 5 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en Urbamba TV, de 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes, en Canchis a través de France Red TV, a través de en Canchis Radio Pachatuzán, en Espinar a través de RIS y también Radio RIS, en Quispicanchis a través de Radio Galaxia y en general a nivel de toda la región, entendiendo que estos programas tienen un alcance de sus provincias y otras provincias de la región. Pero nuestro saludo desde luego a todos por darnos esta oportunidad y poder llegar en general a las 13 provincias de la región del Cusco, en Santo Tomás, a Radio Santo Tomás. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística e Informática ha publicado el crecimiento del país al cierre del año 2013, una de las tasas más bajas en los últimos 4 años. El Perú habría crecido 5.02%. La economía peruana, ligeramente por debajo de lo esperado por el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva, que esperaban un crecimiento del 5.1%, según lo reportó el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El resultado del año pasado es la tasa de crecimiento más baja del Perú en los últimos 4 años, tomando en cuenta las cifras del 2009, que fue 1.02%, el 2010 8.82%, el 2011 6.93% y el 2012 6.29%. Todos los sectores productivos tuvieron un desempeño positivo durante el año 2013, resaltando el de comercio en 5.83%, construcción 8.56%, manufactura 1.71%, minería e hidrocarburos 2.91%, financiero y seguros 9.07% y pesca 11.99%, 66%. Creo que después de este ligera información del INEI, creo podemos deducir pues que por qué se vinieron también los recortes presupuestales. En términos generales, por ejemplo, la región que ha sido más afectada a nivel de su recorte presupuestal es, por ejemplo, Ancash, con el menos 29%. Le han recortado casi 276 millones. A La Libertad, que es el 49% de su anterior presupuesto, 258 millones. A Arequipa, 189 millones. A Cajamarca, el 30%. Moquegua, 27%. Tacna, 30%. Pasco, 45%. Junín, 52%. Puno, 10%. Cusco, en promedio, 13%. En el anterior programa hicimos una evaluación y el gobierno regional en promedio había sido recortado el 5% y los gobiernos locales en conjunto casi en el 14%. Este promedio ha dado más o menos el 13% de recorte presupuestal a nivel de toda la región del Cusco. Lo único que mencionamos en el anterior programa fue el tema de si ha habido un recorte presupuestal a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales, ¿por qué hubo más bien un incremento de presupuesto al gobierno nacional, en este caso a los ministerios y a la misma presidencia? Pues entendiendo que si hay un recorte presupuestal, el recorte presupuestal debe ser para todos, o sea, todos deberíamos mojarnos en este tema. Lamentablemente eso no ha pasado. Hay una situación, pues, como hablamos en el anterior programa, el ciclo político politizado, o sea, ya cuando se viene campaña electoral, el gobierno nacional capta más recursos para disponerlos en los diferentes programas sociales que, ojo, lamentablemente no están siendo bien llevados, no solamente desde este gobierno, sino desde gobiernos anteriores. Es así la preocupación y la movilización pues por diferentes autoridades que están aprovechando este tema, pues el 5 de octubre ya son las elecciones locales y regionales, pero la campaña electoral ya ha empezado en todas partes. El día de ayer nos hemos dirigido a la ciudad de Quillabamba, Charati, desde horas de la madrugada, igual hemos retornado durante el día y
hemos encontrado que ya los partidos del partido de gobierno, de los gobiernos locales, como son Echarati, Maranura, Guayopata, Santa Teresa y la misma convención, han empezado pintas, pero de igual manera. Acá parece que va a haber una lucha, una pugna, pero de igual a igual, porque las pintas que hemos visto de FIA, liderada por Osvaldo Luisa, de APU, liderado por Benicio Ríos, y teniendo candidatos allá, FIA a William Alagón y el APU a Alex Hidalgo, de igual manera, Somos Perú ha empezado con pintas, pero sinceramente impresionantes. Estos tres partidos, sinceramente, tienen no solamente la voluntad, sino tienen el colchón económico para dirigir una campaña que va a ser seguramente muy, pero muy millonaria en la convención. Deducimos por qué, cuál es el tema de fondo. No vamos a venir a sorprender a los ciudadanos y señalarles que son temas ideológicos, de principios, que quieren que mejore sus poblaciones, quieren mejorar la calidad de vida de los pobladores de la convención. Lamentablemente, acá detrás hay intereses económicos, intereses de poder y sobre todo intereses agrupados en círculos de proveedores locales, provinciales y nacionales, señores. Han venido incluso, sabemos que están participando grupos liderados por limeños, pero con capital español. Van a financiar la campaña y no es raro, los invito no solamente a los órganos de control, a la Fiscalía Anticorrupción, que vayan a visitar la convención. Uno pasa el Puerto Málaga y desde la primera curva va a encontrar pintas, FIA, APU y Somos Perú. Y esto es un conjunto de pintas que en un cálculo somero, no es exagerado lo que estoy calculando, señores, pero en ese tramo solo de Málaga hasta Maranura encuentras más de 100 pintas de cada agrupación. Y sacando un costo en promedio de 200 a 300 soles que cuesta una pinta de esas dimensiones, donde usas rojo, azul, verde, amarillo, diferentes colores, yo creo que tiene ese cálculo cada pinta. En ese sentido, es lamentable que lejos de que estemos discutiendo temas importantísimos como recortes presupuestales, la campaña electoral en esta provincia particularmente ya haya empezado. Por ejemplo, en el Cusco no vemos pintas de esas dimensiones. Canchis, Urbamba, Calca, no vemos esas dimensiones. Entonces deducimos claramente que acá hay intereses económicos y que están liderados por proveedores nacionales, proveedores incluso internacionales. Les voy contando, hay detrás, señores, capitales españoles que están viniendo a invertir especialmente en las regiones con mayores recursos que provienen del canon. Esto es lamentable. Esta semana ha empezado a diferentes sectores, ya prácticamente haciéndose ver que ha empezado la campaña electoral, aprovechando una asamblea popular, por ejemplo, donde, es cierto, pues deberían ser bienvenidos también las diferentes agrupaciones, pero por temas de cálculos políticos, quién queda bien, quién queda mal, hay que expulsarlos, hay que retirarlos, etcétera, etcétera. Estos días ha habido una movilización de grupos pro-católicos también a la ciudad del Cusco. Precisamente ese tema vamos a conversar con un invitado, el arquitecto David Mormontoy, sobre este tema. Y sobre diferentes temas, pues ya estamos en Poder y Desarrollo Regional. También me acompaña Rosemary Moscoso. Bienvenida, Rosemary. Un saludo, Calimiro, un saludo también a nuestro público que nos sigue en cada programa y que nos acompaña para compartir con nosotros los comentarios, el análisis de la coyuntura nacional, regional y eventualmente internacional. Quiero comentar que esta semana en la ciudad del Cusco se ha vivido quizás uno de los puntos de partida más importantes en relación a la protección del medio ambiente. Es la inauguración de la planta de tratamiento de las aguas servidas que SEDA Cusco, gracias al financiamiento del Ministerio de Vivienda, financiamiento propio de SEDA Cusco y el crédito otorgado por el Banco JICA de Japón, ha logrado una inversión de 114 millones que ha puesto en operación
esta planta de tratamiento. Lo principal de esta obra es que permitirá que las aguas servidas que se derivan al río Guatanay sean tratadas antes de llegar a este. Se espera que el 100% de este líquido elemento sea limpiado, purificado, de tal manera que el río Guatanay reciba menos aguas contaminantes de las que antes recibía. Y obviamente también esto va a tener un impacto no solamente en el medio ambiente, sino también en la salud pública. La zona sur, el valle sur de nuestra ciudad, de nuestra provincia, se caracteriza porque utiliza las aguas del río Guatanay para el riego de las plantas, de los cultivos de esta zona y que nosotros consumimos. Estos cultivos de tallo largo se venían contaminando y nosotros consumíamos estos productos que tenían residuos de basura, residuos de contaminación fecal, obviamente con importantes efectos en lo que viene a ser la salud de todos los cusqueños y que la planta de tratamiento, que repito, espera tratar el 100% de las aguas servidas que se venían derivando al río Guatanay, va a lograr reducir y minimizar a un punto que sea ecológicamente y desde el punto de vista de salud deseable. En esta ceremonia de inauguración se contó con la presencia del presidente regional. No estuvo la presencia de los alcaldes de San Jerónimo y San Sebastián, únicamente estuvo la presencia del alcalde de Huancha como accionista de Seda Cusco, representante de los accionistas de Seda Cusco. Quiero resaltar esta ausencia, ¿por qué? Porque todavía faltan algunas obras que garanticen precisamente que todas las aguas servidas, es decir, las aguas utilizadas y las aguas de los desagües de nuestros distritos se deriven apropiadamente a la planta de tratamiento, depende del compromiso de las autoridades locales de los distritos relacionados, que son Cusco, Huancha, San Sebastián, San Jerónimo, y sin el compromiso de las autoridades locales no se va a lograr que esta planta de tratamiento tenga los efectos deseados. Es quizás lo más importante que ha ocurrido esta semana y es precisamente en el año de que el gobierno declara el compromiso por el cambio climático y esta importante obra podría ser replicada también en otras ciudades, en otras provincias de nuestra región y, por qué no, del país. La contaminación de las aguas es un problema que afecta a todo nuestro país y es precisamente el agua, el elemento que quizás ocasione las guerras a futuro. Entonces, cualquier esfuerzo, por millonario que sea, y de las autoridades locales, regionales, será poco en comparación a las necesidades de la población, ¿no? Y creo que son muchos años donde la población ha venido reclamando el hecho de que nuestro río Guatanay, el río más importante de la provincia, sea contaminado de la manera como venía haciéndolo. Pues también se le había invitado, me parece, a Ollantaytamala, al presidente, para que esté en esta importante inauguración, así como al presidente regional del Cusco, que han brillado por su ausencia, parece, ¿no? Sí, bueno, el ministro de Vivienda fue quien representó al presidente, pero tienes razón, hay obras, hay eventos en los cuales la autoridad tiene que estar presente porque implica un compromiso político, implica un respaldo de nuestras autoridades, y el hecho de que el ministro de Vivienda, René Cornejo Díaz, haya representado al presidente sin desmerecer la importante presencia también del ministro, también es un reflejo de lo que nuestro presidente, de la agenda del presidente, que no nos tiene una prioridad. Sí, pues, y además acá vemos, por ejemplo, la correlación política en temas relacionados, por ejemplo, con el Cusco, el tema Majes Iguas 2, que ya se ha puesto la primera piedra, ha viajado el presidente Ollantaytamala, el tema del gasoducto surandino, que cada vez es más lejos, el tema del aeropuerto de Chinchero también pareciera que se va volviendo más lejos y seguramente otros 30 años más, probablemente, no quiero ser ave de mal agüero, pero pareciera que es lamentable un tema donde no existe voluntad política, no existe un deseo y una voluntad de llevar un tema adelante para de alguna manera descongestionar el Cusco en temas de impacto acústico, por ejemplo, ¿no?
Entonces, creo que el tema político le está pasando la factura a Ollantaytamala, ¿no? Estamos en época en la coyuntura electoral y no es conveniente que una autoridad nacional que representa un movimiento, por bien de ese movimiento por lo menos, tenga esa actitud con las ciudades que le dieron el triunfo, ¿no? Bueno, Arequipa también es una ciudad que le dio importante respaldo, pero creo que, como si bien es cierto, debe ser difícil atender a todas las necesidades, más aún cuando una es opuesta a la otra, pero cada ciudad tiene algún ícono, algún punto que le parece importante, y Cusco tiene por lo menos el aeropuerto y el gasoducto, que además es de interés nacional e internacional que se concrete y no se está realizando. A propósito de este tema, también se dio la asamblea de toda la asamblea pública en nuestra ciudad, donde precisamente los congresistas nacionalistas fueron abucheados e incluso expulsados de la ceremonia por no defender aquellos intereses de la ciudad que están relacionados, o de la región, ¿no?, que están relacionados con lo que tú acabas de mencionar: el aeropuerto, el gasoducto, el tema de Majesiguas, el recorte presupuestal de nuestra región. Este silencio de los congresistas como Verónica Mendoza ha ocasionado que ellos sean expulsados de una asamblea donde ocasionalmente, eventualmente, en otras circunstancias, su presencia hubiera fortalecido más bien el llamado de las otras organizaciones sociales de base. ¿Y por qué? Porque ellos ya no representan los intereses de la región. Además, hace pocos días esta aprobación de duplicar los sueldos a los ministros, y aparte del aparato estatal, con el pretexto de la ley Servir, ha hecho también de que esté relacionado a que haya en el momento una gran desaprobación y un conflicto hacia la autoridad de turno, en este caso al propio presidente del Perú y a su grupo de ministros, ¿no? Se han duplicado de 15.000 a 30.000 soles y ningún congresista del oficialismo ha dicho nada. Simplemente un par de congresistas del oficialismo para defender y señalar la mejora del aparato estatal, convocar mayores talentos, como si estuviera relacionado el que te pago más y trabajas mejor. No, eso no funciona así. Pero desde luego, teniendo un tema de una remuneración, por ejemplo, comparativamente al sueldo mínimo con otros países, creo que el Perú no se puede dar ese lujo, ¿no? El Perú está entre los últimos a nivel de sueldo mínimo y entre los 3 primeros de mayor sueldo a nivel del aparato estatal, en este caso a los ministros. Esto creo que también ha traído una exacerbación por parte de algunos dirigentes que conocían de este tema, y desde luego abuchando pues a estos 5 congresistas que en la práctica lamentablemente no representan a nadie. Si bien es cierto, son el casi 20% de la población electoral que ha votado en conjunto por estos 5 congresistas, solamente representan pues esa quinta parte de la población, mientras las normas electorales o las reglas electorales para elegir a los congresistas sea esta forma, lamentablemente tendremos este tipo de congresistas sin la capacidad, y disculpen el término, sin los pantalones para hacer frente al presidente, a los ministros, aprovechar los medios de comunicación, aprovechar los medios de comunicación nacional, desde luego, para hacer frente y para reclamar los sagrados intereses de la región del Cusco. Pero en la práctica, simplemente calladitos, pues creen que estirando la mano para que le den algo a su provincia, en la mayoría de los casos de los congresistas, o algunos favores, como hemos visto el caso de Zenaida Uribe ahora último, creo que nuestros congresistas simplemente ven sus bolsillos sin analizar que esos temas finalmente están bien nutridos en sus sueldos, ¿no? Yo tengo una lectura un poco diferente quizás de la remuneración de los ministros. Tú tienes mucha razón. El que trabaja bien va a trabajar bien con 15, con 20, con 10, con 30, con 50. No, si una persona se ve mejor motivada a trabajar estando ya en el cargo por una remuneración, esa persona no es ética.
Sin embargo, sí es cierto que el ministro, salvo personas como eventualmente en su momento fue Pedro Pablo Kuczynski, quizás, ¿no?, que solo gana en mediodía, no pueden darse el lujo de trabajar con remuneraciones iguales a cero o menores, o simplemente no le interesa cuánto va a percibir como remuneración. La mayoría de las personas, y quién sabe muchas también de orígenes un poco más modestos, que no son empresarios, sí necesitan una remuneración adecuada para animarse a ingresar a determinado mercado. Y la verdad es que los ministros, eventualmente conozco algunos, tienen una jornada laboral de 100%, el riesgo de vida, problemas de tipo familiar, tienen que dejar todas sus otras obligaciones, y si es que se dedican como debe ser a su trabajo como ministros, es probable que no puedan desarrollarse en otros campos. Por lo tanto, si queremos captar en un futuro otras personas que no están ahora en el cargo y que quisieran desempeñarse adecuadamente en la labor de ministros, sí es probable que una remuneración más llamativa sea un óbice para que ellos dejen sus otras actividades y se dediquen a que puedan atender al llamado eventual del presidente y del presidente del Consejo de Ministros para formar parte de algún ministerio. Sí, por otro lado también recordemos de que la escala remunerativa nacional está atada a las remuneraciones que recibe el presidente, y de ahí para abajo para toda la oligarquía nacional, los funcionarios, los trabajadores, los empleados de confianza, etcétera. Por lo tanto, también es muy atractivo para el pueblo, obviamente no nos vamos a beneficiar con esas remuneraciones, para aquellos que trabajan en el Estado, el hecho de que sus remuneraciones también podrían ser subidas en el marco de esta escala remunerativa nacional, que está atada a las remuneraciones de los más altos funcionarios y servidores de la nación, que vienen a ser precisamente el presidente, los ministros, los congresistas, ¿no?, y demás. No debería ser un tema de discusión en la escala nacional. Lo que ocurre es de que nosotros tenemos muchas brechas, ¿no?, y generalmente cuando existe mucha pobreza, estas muestras exageradas de enriquecimiento son las que causan mucho daño a la población, ¿no? Una población empobrecida, que algunos que apenas tienen para cubrir sus necesidades básicas de alimentación y que ni siquiera eso se consigue, menos la de salud, menos la de educación. Obviamente vamos a mostrar un rechazo ante estas pretensiones de algunas personas que desean enriquecerse o tener una vida demasiado holgada en base a un servicio que ni siquiera lo prestan bien a nuestro país, y que además el cargo les sirve generalmente para favorecer a sus intereses personales, familiares y de coyuntura de su contexto social. Ahí es donde va la crítica. Yo creo que 30.000 soles para una persona, un empresario, un funcionario, alguien que trabaja en un determinado cargo, incluso podría ser hasta poco, ¿no? ¿Cuántos dueños de algunas, no dueños, ¿no?, gerentes, administradores, empleados de empresas ganan muchísimo más que eso? Probablemente el gerente de asuntos sociales de alguna empresa minera duplica en remuneraciones en 15 días, por la remuneración que se está planteando para los ministros. No ese es el punto es de que el ministro, gane lo que gane, debe hacer bien su trabajo y no servirse del puesto para favorecer otros intereses que incluso muchas veces son opuestos a los intereses nacionales. Sí, es cierto, o sea, el tema de la valoración de su trabajo, de todas las características que tiene que tener uno para ejercer ese tema, de repente eso puede ser una justificación, pero acá el tema de fondo es el tema del gesto político, momentos donde acabamos de sufrir recortes presupuestales, pero el nacional se ha incrementado. O sea, al principio te decía, si nos mojamos todos, o sea, tanto nacional como gobiernos regionales y locales, pero ¿qué pasa? Recorte presupuestal para los gobiernos locales y regionales, incremento para el gobierno nacional y además incremento de sueldo para los ministros. Claro, lo que demuestra esto es que la justificación que se quiere dar al recorte del presupuesto para las regiones y los municipios, los gobiernos locales, no es verdad. No estamos en una coyuntura donde el presupuesto sea menor.
Lo que sí existen son la mayor necesidad de un gobierno nacional de mostrarse ante el público como el bienhechor. Y eventualmente, bueno, yo creo que quizás el efecto colateral positivo sería que los gobiernos regionales no van a tener el presupuesto para solventar sus campañas como hubiera sido en un marco de opulencia, ¿no? Quizás este sería el efecto colateral positivo, pero ¿a costa de quién? A costa del pueblo, de las obras. Y es gracioso ver escuchar la justificación del premier, de los ministros, del propio presidente del Perú, ¿no? Haciendo una comparación con Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Paraguay y Bolivia, que muchos de esos países están mejor que el Perú. Es cierto que hay un crecimiento económico, pero estos países a nivel, por ejemplo, de competitividad, de eficiencia, de eficacia, están mejor. Y nosotros hacen una comparación, ¿no? Señores, en Chile ganan en promedio $14.341.000. Claro, además que una nación desarrollada ya no crece a tanta velocidad, ¿no? Más bien se mantiene un cierto nivel de estabilidad. El crecimiento también es una muestra que partimos de un punto muy bajo, ¿no? Si podríamos ser, pues, de alguna manera ya equitativos, o por lo menos que esto hubiera servido de justificación, decir, señores, en tales países los sueldos mínimos son tanto y sus ministros ganan tanto. Podría haber habido un gesto político interesante, ¿no? Al final, o sea, va a haber diferentes justificaciones en pro y en contra de este tema, pero creo que al final ha sido desacertado la justificación por parte del partido oficialista, que simplemente se han mostrado también estas muestras, la ¿no? magnitud del incremento, ¿no? Ya. Otro de los puntos. O sea, como que dice, de frente al doble. Al Acá doble. es una situación progresiva, como lo hizo Alejandro Toledo, ¿no? Por no recordar su gestión, pero ellos estuvieron muy hábiles, comenzaron a... Y de manera proporcional al crecimiento del país, en todo caso, ¿no? Entonces ya pasó muy sutil ese tema, ¿no? Sí. Con esto invitamos a la primera pausa del programa, o a la única, pues ya está David Mormontoy con nosotros para conversar de la política del Cusco, de la región, y también de sus amigos de Coyloriti, que han venido a visitarlos esta semana. Consulex, opinión y mercado. Realizamos estudios de mercado para su empresa, consultores y asesores de tesis e investigación, análisis estadístico SPSS en español, estudios de mercado y de precio referencial, imagen institucional y medios de comunicación. Manzana Pata 508 y 999 en Santiago. Consulex, opinión y mercado.
Bienvenidos a la segunda parte del programa Poder y Desarrollo Regional. En esta segunda parte estamos con el secretario general del partido Causachun Cosco, el arquitecto David Marmontoy, con quien conversaremos un poco sobre la eventual campaña electoral y sobre todo queremos empezar con el tema más importante que ha puesto en la bandeja principal de la coyuntura política regional, el tema del símbolo de su movimiento político. Muy buenas noches, David. Bienvenido a Poder y Desarrollo Regional. Gracias, Rosemary. Gustoso de estar acá en vuestro canal. A ti también, Vladi. Gracias por la invitación. Dispuestos a hablar de todos los temas del acontecer de estos últimos días que han pasado, de nuestro símbolo, del Pablito, del Ucucu que le dicen, y también para poder hablar de los temas de coyuntura regional y local también, ¿no? El Pablito, el Ucucu, es en realidad el oso de anteojos. Sí, es un elemento vivo de Machu Picchu, del Manu, y de repente corresponde más bien a un tratamiento universal, más que regional, más que la humanización de este símbolo, es nuestro oso, ¿no? ¿Cómo ustedes ven este símbolo? Bueno, primeramente yo quiero de verdad dirigirme a toda la colectividad y decirle que hay una diferencia entre el Pablito y el Ucucu. El Pablito es el guardián del señor de Coyuriti, el soldado del señor Coyuriti que pone el orden, que pone, digamos, el orden en toda la peregrinación del santuario de Coyuriti. El Ucucu es otro personaje, es un personaje festivo, alegre, que baila en todas las actividades, en todas las festividades, en todas las danzas de la región, incluso de otros departamentos, incluso ya rebasó, está en Bolivia, está en Ecuador. Entonces, nosotros no somos Pablitos, nosotros somos Ucucus, y nosotros somos unos respetuosos de toda la festividad del señor de Coyuriti. Se nos ha dicho que nosotros hemos salido a decir que somos los candidatos del señor de Coyuriti. Yo les digo a todos, de verdad, eso es totalmente falso. Jamás hemos utilizado la imagen del señor de Coyuriti. Nosotros realmente simplemente somos unos ucucus en el cual nuestros conceptos de ucucus son el orden, la honestidad, la transparencia, lo que nos ha caracterizado durante todo este tiempo, ¿no? Acabas de decir de que lo que rescatan del personaje es los valores que ellos representan, y más allá de la discusión con un grupo de personas, ¿no? que pregonan ser los, no digamos dueños, pero sí tener cierta preponderancia, ¿no? sobre este símbolo, y que ustedes estarían usurpando esto, es el hecho del mensaje que se quiere dar al público, a los electores, de lo que el partido representa en esta región, en esta campaña política. ¿Qué es lo que ustedes traducen, estos dos elementos que acabas de mencionar, pero cómo se traduce esto en el partido político y en sus integrantes? Bueno, nosotros internalizamos la concepción del Ucucu como ese personaje, como te digo, ¿no? Ese personaje que es un personaje correcto, es un personaje justiciero, y esa es la esencia del partido. Pero acá, Rosemary, yo te digo, se ha ido distorsionando, ¿no? Nosotros hemos tenido varias reuniones con el Consejo de Naciones. Nosotros hemos hecho compromisos ante ellos. Por ejemplo, el huacoyo, que es, ¿no?, el pasamontaña que se utiliza, el que utilizamos nosotros no representa a ninguna de las 8 naciones. El pellón que se utiliza tampoco. Y nosotros hemos dicho que no vamos a bailar el chaquiri, que es una danza representativa del señor de Coyuriti y de los Pablitos. Hemos dicho que no lo vamos a utilizar, así como también no vamos a utilizar la imagen del señor de Coyuriti en ningún proceso. Bueno, yo creo que en todo esto ya hay algún birrete político, te digo, porque yo no creo que hayan podido llegar tantos Pablitos a este fin de semana a la ciudad de Cusco. Eso cuesta, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces, de verdad yo quiero hacer reflexionar a todas las personas que de verdad nosotros somos unos respetuosos del señor de Coyuriti, no vinculamos nuestra imagen, nosotros lo que queremos resaltar es la identidad cultural del Ucucu en realidad, ¿no? Bueno, no es una casualidad, ¿no? Definitivamente, quizás, aunque ustedes no estén utilizando la imagen del Pablito propiamente dicho, sí existe una devoción, sí existe una creencia en lo que representa, así como representa también el señor de Huanca. El señor de Coyuriti es una imagen, una presencia, una personificación de lo que Dios puede significar para cada uno de nosotros, pero eso no significa que se esté utilizando de mala manera. Al contrario, quizás hasta en otras circunstancias, si no hubiera una coyuntura política,
los organizadores de las festividades del Señor de Coyoliti estarían agradecidos de esta promoción, porque también pone en tribuna la imagen, y una imagen bien aprovechada, creo que por personas de cualidades morales, de grandes valores, no tendría por qué perjudicar, ¿no? Eso sí, pero fíjate, ese símbolo nosotros vamos llevándolo yo más de 5 años ya. Si realmente fuera con convicción este pedido, lo hubieran hecho hace 5, 4, 3 años, ¿no? Yo recuerdo una imagen de Carlos Moscoso que incluso la ponía en la puerta de uno de sus negocios, vestido con la vestimenta del Ucucu, y nadie dijo nada, al contrario. Sí, y mira, estamos ya a 6 meses aproximadamente de las próximas elecciones y recién salen y protestan. Mira, hay tantos bares que tienen el nombre de Ucucus, hay tantos restaurantes que se llaman Señor de Coyoliti y nunca dijeron nada, pero cuando Causachun sale, hace una propuesta política y de repente incomode nuestras propuestas, porque tenemos conocimiento que muchos de los representantes de los consejos de naciones también tienen un vínculo político, tienen su corazón político. Entonces eso hace a que ciertos alcaldes, no quiero detallar y entrar en detalle, que están financiando este tipo de movilizaciones en contra de esta organización, que es una nueva organización regional, ¿no? Vladimiro, yo quisiera preguntarte a ti, tú que eres un experto en lo que es la opinión del público, ¿no?, en la medición de las tendencias, ¿qué tanto influye el símbolo de un partido en la decisión del elector en votar? Solo en el tema nacional, la incidencia en cierto porcentaje para la afiliación política y de voto tiene incidencia solamente en el tema nacional. En las elecciones regionales y locales es más la persona. Nuestras elecciones regionales y locales lamentablemente se han vuelto elecciones de liderazgos, de líderes, de personas. No hay acá el voto por un partido, por una organización, por una institución de trabajo de antaño, de muchos años, y que muestre esa organización a nivel de toda la región y particularmente a nivel de las 13 provincias. Lamentablemente el símbolo no tiene una trascendencia comparativamente al nacional tan fuerte en el tema regional y local. Acá no van a votar, si en este caso Carlos Moscoso fuera candidato para la Municipalidad Provincial del Cusco, no votan por el Cuco, votan por Carlos Moscoso, por la persona. Y eso, yo estaba haciendo una revisión de algunos símbolos, por ejemplo, el Apu simboliza la Pacha, hay símbolos de Machu Picchu, de la bandera del Tahuantinsuyo, de la bandera del Tahuantinsuyo, la bandera del Perú, del cóndor, de Pachacútec, la llama. Exacto. Diferentes símbolos relacionados a cuestiones culturales, el mapa del Perú. O sea, yo creo que paso, yo creo que la FIFA viene también y a los del APU les hace retirar la pelota. La chacana de Toledo. Yo creo que en este tema es un tema eminentemente de trasfondo político. Acá las agrupaciones que de repente están viendo como una amenaza la participación de Causachun Cosco, le quieren crear pues una cuestión en contra, digamos, de su fortalecimiento como partido, como agrupación. Pero esto, ojo, puede tener también un efecto boomerang. O sea, así como supuestamente pueden creer que les van a hacer un daño, también más bien los pueden fortalecer. Ojo que en el Cusco la situación de devoción hacia el Señor de Coyoliti solamente lo vemos en las zonas, en las poblaciones donde hay migración de canchis, quispicanchis y de aquellas provincias que tienen una fuerte adhesión de devoción al Señor de Coyoliti. Pero de igual manera, creo que no... al final se va a tener que mostrar. Yo creo que al final se va a ver si realmente hay un aprovechamiento por parte de la agrupación Causachun Cosco o hay un aprovechamiento de otros grupos partidos políticos para, como quien dice, no, a ver cómo atacamos a la participación de Causachun Cosco. Pero al final todos agrupaciones, partidos políticos van a aprovechar todo lo que sea posible para que tengan la mejor participación política en un proceso electoral. O sea, yo no creo que Causachun solamente diga que estos temas, el tema de lo que significa el símbolo, ¿no?, sino también existe desde luego una proyección a ver qué
¿Qué puede tener mayor connotación seguramente en un plazo, en un corto, largo plazo, ¿no? Claro, sí, yo quería acotar un poco a lo que decías tú. En realidad nosotros vivimos en un país donde hay normas, donde hay leyes, y si realmente nosotros estamos equivocados, yo les pediría al Consejo de Naciones que presenten una tacha al Jurado Nacional de Elecciones, y el Jurado Nacional de Elecciones, si es que les da la razón a él, tendríamos que cambiar de símbolo. Pero dentro de la ley de partidos políticos te dicen, uno, lo que solamente está prohibido es utilizar los símbolos patrios o cualquier otro símbolo obsceno que vaya en contra de las buenas costumbres o en contra de la moral. Ahora, estas organizaciones de las naciones, por ejemplo, no creo que estén constituidas. O sea, es una constitución de costumbre, de fe, son organizaciones o agrupaciones de personas, pero digamos sin una institucionalidad legal. Mira, entonces, el santuario del Señor de Coyoriti ha sido declarado, la peregrinación al santuario del Señor de Coyoriti ha sido declarado como patrimonio inmaterial. ¿Y qué es el patrimonio inmaterial? Cuando algo es patrimonio inmaterial, nadie puede ser dueño de nada. El que son dueños es la nación, es la humanidad. Ellos no se pueden atribuir la propiedad del ucucu o del pablito, según ellos dicen, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es vivimos en un país donde hay normas, donde hay leyes, y si fuera así, que lo presenten. Y si realmente legalmente nosotros tendríamos que retirar el símbolo, tendríamos que hacerlo por respeto a ellos y también por respeto a las normas que nos rigen. Claro, pero acá la idea no es pues ser también cómplices pasivos o activos de grupos que estén detrás o delante de estas agrupaciones o este grupo que están movilizando, porque yo no puedo decir a ciencia cierta si este grupo que ha sido movilizado exactamente están todos los grupos, las naciones que pertenecen a esta peregrinación al Señor de Coyoriti. Por ejemplo, he visto caras, yo he tenido la oportunidad de viajar al Señor de Coyoriti por fe, y no conocía a ninguna persona que estaba en ese momento. O también no puedo meter la mano al fuego porque decir Causacho un Cosco no quiere aprovecharse del símbolo. Es un tema natural. Así como Unidad Nacional ha puesto el símbolo, el mapa del Perú, por ejemplo, ¿no? O Perú posible, la Chacana, etcétera, han hecho cálculos para ver la capacidad de recordación, porque el símbolo lo que inserta es la capacidad de recordación al elector, pero no su adhesión. Claro, sí, por eso yo llamo nuevamente al diálogo a los representantes de las naciones para poder conversar, para poder dialogar. Causacho un Cusco está para solucionar problemas, no para crear problemas, y si nosotros los hemos incomodado y nos piden alguna corrección, estamos dispuestos a corregir o lo que ustedes puedan pedirnos a nosotros, ¿no? Probablemente no exista ningún respaldo normativo para el pedido que ellos hacen y ustedes finalmente mantengan el símbolo. Esto va a tener un efecto definitivamente en lo que es la preferencia electoral en ciertas localidades de la región. ¿Cómo esperan ustedes que reaccione, por ejemplo, la población de la zona de Quispicanchi? Sí, nosotros queremos tener un acercamiento con ellos, explicarles y hacer compromisos, no el mal uso del símbolo, ¿no? Queremos comprometernos, y si en algún momento llegáramos ya a no tener un acuerdo, yo creo que Causacho no es un partido cerrado. Nosotros tendríamos que evaluar en el afán de no generar molestia a todos los peregrinantes y representantes o danzarines de esta Viendo la foto del diario El Cusco de hoy día, y yo he tenido la oportunidad de ver algunas imágenes del bautizo que hicieran como ucucus, porque sé que Carlos Moscoso, David Mormontoy y otros afiliados a Causacho en Cusco son ucucus, Pablitos, o alguna vez han participado de Pablitos. Claro que somos Pablitos. Y él identificó, por ejemplo, a la persona que los ha bautizado esa vez, o sea, que alentaba vuestra afiliación de ucucu, viéndolo en esta movilización para que no se utilice el símbolo. Sí, realmente. O sea, entiendo, acá hay un tema político, o simplemente hay un tema de que Causacho un Cosco no ha negociado adecuadamente con las naciones. Bueno, ayer uno de los Pablitos se nos acercaba y nos decía que le demos sus pasajes, todo, porque se quedó sorprendido porque los han traído de repente sin tener el conocimiento a qué venían, ¿no? Y entonces, de verdad que ayer hemos dado pasajes para algunos hermanos Pablitos para que puedan retornar, porque realmente no sabían, porque los habían traído y los habían abandonado ahí en la plaza de la Merced, en la puerta del templo de la Merced, y tuvimos que acudirlos porque nosotros también somos Pablitos, o éramos, porque seguro que ya nos van a expulsar de la agrupación. Ustedes que conocen de manera personal a alguno de estos dirigentes, así como nadie se va a enterar,
¿A qué atribuyes tú realmente? ¿Ellos tienen otras filiaciones políticas, intereses económicos? ¿Qué es lo que Los seres podría humanos, estar detrás de todos esto? los seres humanos hacemos política directa o indirectamente. Yo creo que, y los líderes de ese grupo también tienen cualidades de liderazgo y sus cualidades hacen a que tengan vínculos con otros partidos políticos, ¿no? Y eso es la verdad de todo eso, porque como les vuelvo a decir, ellos tuvieron que haber salido hace años, hace 1, 2, 3 años a reclamarnos el símbolo. Ahora, a puertas de una elección, no es posible que movilicen a tanta gente. Y es más, los engañan, les dicen cosas. Por ejemplo, han ido a decir que nosotros hemos ido a decir, vuelvo a repetir, que somos los candidatos del señor de Coyoriti. Yo desmiento rotundamente esa posición que han tenido. Jamás hemos tratado de mancillar la imagen del señor de Coyoriti, ni de toda la peregrinación, ni de todos sus danzantes, ¿no? En tono de broma, si eventualmente fueran beneficiados de las elecciones, ¿no le darían gracias al señor de Coyoriti? Yo creo, nuestro partido de Causacho en 2, 3 meses hemos estado con perfil bajo. No nos entrevistan en la radio ni en la televisión, nunca hemos salido en los diarios, pero creo que el señor de Coyoriti nos bendice y de alguna otra manera todo el Cusco sabe que existe Causacho en Cusco, pero nunca ha sido con mala intención. Yo les agradezco a los hermanos Pablitos. Acaba de mencionar el agradecimiento al señor de Coyoriti. Desde luego, o sea, en los temas políticos, lamentablemente o felizmente, hay mecanismos pues que tenemos que usarlos. O sea, nadie puede decir, oye, ese símbolo está relacionado a la naturaleza, está nacionalizado a alguna religión, etcétera. No hay que usarlo, no. Mientras más capacidad o más dirección de recordación tenga, por supuesto que lo van a usar. Entonces yo creo que el tema realmente acá es un tema eminentemente político, solamente que también a partir de esto creo que Causacho en Cusco tiene que tener muchísimo cuidado para utilizar el nombre del señor de Coyoriti. Yo les quiero contar a manera de anécdota. En la última reunión que tuvimos en la localidad de Andahualillas, yo fui representante para ir y conversar con ellos. Yo les dije, ¿saben qué? Ya no vamos a poner ni la imagen del Ucucu ni del Pablito, vamos a poner el huacollo de la danza Capacoya. Y ahí se pareció y dijo, no, porque Capacoya también es parte del peregrinaje del señor de Coyoriti. Ahí dije, ya bueno, vamos a poner el huacollo de la danza Sarje de Checacupe, le dije, ¿no? Tampoco, no vamos a permitir, o sea, se ponían en una posición ya más intransigente, de verdad, ellos no quieren dialogar, para ellos es retiramos o cambiamos, o sea, si retiran recién dialogamos, dice, ¿qué podemos dialogar después de un retiro de un símbolo? Entonces, yo les pediría a todos ellos que no manipulen el tema, y si ellos dicen que nosotros politizamos el tema, yo creo que ustedes son los que politizan. Ayer hablaba el presidente del Consejo de Naciones en la Plaza de Armas con un micro y realmente parecía un discurso político que estaba a todos, ¿no? Y censuraba y deseaba la muerte, frente a un sacerdote deseaba la muerte a nuestro líder Carlos Moscoso. Guanyuchu Carlos Moscoso decía. Entonces yo no creo que podamos llegar a ese extremo, combinar la religiosidad, la política, la fe, y mucha gente de los Pablitos no sabían por qué estaban ahí parados, ¿no? Ojo, la religión también es política. Bueno, sí. O sea, los que conocemos al interior de la Iglesia Católica, de los grupos de protestantes. En cualquier gobierno, con una misa, con un Te Deum, sí, ¿no? por supuesto. Sí. O sea, dentro de la Iglesia Católica existe el Opus Rosemary, Dei. en realidad nos han acusado de que nosotros los hemos movilizado a ellos, ¿no? Que nosotros hemos pagado a los presidentes de las naciones para que movilicen a la gente porque nos iban a pisar. Yo quiero desmentir públicamente, nosotros no hemos organizado. Porque en realidad pareciera, pues, porque este tema en realidad les da votos o mejora vuestra presentación en la provincia del Cusco, más no en provincias, y vuestro candidato es candidato nunca, provincial. Gladys, es que jamás fue la intención vincular, o sea, nunca hemos hecho un cálculo que si nos beneficia o nos perjudica. Realmente lo hemos hecho con la mejor intención de revalorar, digamos, nuestras riquezas culturales. Quiero ser ingenuo y creerte. Quiero hacer un comentario de repente desviando un poco el tema ya al símbolo propiamente dicho, pero sí es que el aprovechamiento de un símbolo que de repente está muy metido en nuestros cerebros, en nuestros ojos, que lo reconocemos con facilidad, a nivel regional por lo menos, causa tanto alboroto. También debería causar este mismo alboroto, o quizás mayor, el aprovechamiento de lo que es los recursos públicos. Eso sí debería ser objeto de críticas, de censuras, de movilizaciones. Nosotros como electores no deberíamos permitir que se inauguren obras, que se utilicen directamente los recursos en pagar publicidad, en costear
banners, por ejemplo, o en las pintas, o en manifestaciones públicas, o a través de la prensa, con recursos del Estado. Eso creo que sí es aprovechamiento de algo que nos pertenece al resto y que no debería ser utilizado con fines políticos y personales de los candidatos. Lógicamente que de repente los representantes de los partidos políticos, si les hago esta pregunta, me dirán, no, nosotros nunca, ¿no? Si hubiera un dispositivo, ¿sí?, que te alumbrara todo el cielo cusqueño con su símbolo, te estoy seguro que lo pagarían. Y no, ahí no se quejarían que no, nos están oscureciendo el Cusco. Bueno, Vladi, yo creo que... O sea, es que el tema es también decirle a la colectividad la verdad. O sea, los partidos, las agrupaciones, tienen que utilizar todos los mecanismos para hacer escuchar su mensaje, para hacer ver su símbolo, para ver ser su organización. Hay maneras, yo creo, Claro, está Vladi. demostrado que las buenas ideas no son suficientes. Que las buenas intenciones, la capacitación no es suficiente. Entonces, si hay candidatas como recordemos hace años a Susy Díaz, que mostraba una parte de su anatomía, ¿no? O sea, son extremos, pero demuestran de que para ganar se tiene que hacer ciertas cosas. Si los candidatos tendrían que mostrar yo, partes de su anatomía, estoy seguro que perderían, creo. Pero yo les quiero decir que Causachun, digamos, uno de los pilares fundamentales de Causachun es la capacitación. Nosotros, por ejemplo, ahora nos estamos dedicando a capacitar a nuestros jóvenes, capacitar a nuestros técnicos, porque siempre los alcaldes al llegar al poder o los presidentes regionales dicen, no, el primer año es para aprender, dicen, ¿no? Yo creo que son tan cortos 4 años de que uno no puede ir a aprender. Yo los invito a todos los partidos políticos, que está bien que se intente ganar las elecciones, estén haciendo estrategias electorales, pero también es fundamental la capacitación de los equipos técnicos. También es importante hacer planes serios, porque, Vladi, si tú revisas los últimos planes de gobierno, las demás organizaciones políticas son un copy-paste del internet, ¿no? Entonces, yo les pediría de que hay que estar haciendo ese tipo de debate como el que ha pasado, por ejemplo, el problema del aeropuerto de Chincheros, el problema del gasoducto surandino, temas relegados que realmente son los temas de fondo que los partidos políticos tendríamos que estar debatiendo, tendríamos que estar impulsando a la unidad, al liderazgo de toda nuestra región para no estar siendo postergados como lo que hemos estado haciendo postergados. El tema, lamentablemente, de la practicidad de la política no es un tema del Cusco, no es un tema nacional, es un tema mundial. Claro que sí. O sea, la izquierda en Brasil, en Chile, en Europa, o sea, todos han pragmatizado sus agrupaciones, lamentablemente, en general, y vemos pues de que diferentes líderes que han nacido en el APRA, por ejemplo, los ves en el APU, Acción Popular con Carlos Moscoso, lo has visto en Fuerza Cusco, Fuerza no, somos lo mismo, no, eso sí, yo quiero que sepa que es lo mismo. O sea, pero hay ejemplos diferentes, ojo, si tú te vas... Pero ojo, o sea, esto no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva. No, pero ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pertenecía al APRA, pero nunca me han dado cabida, a pesar de mi talento, de mi trabajo. O sea, que eso estaba en el APRA. No, o sea, es un ejemplo. Ya, yo ya estaba... tal persona ha pertenecido a tal partido y no le han dado cabida, entonces ¿qué hacen? Tienen que buscar otros espacios. Mira, yo te quiero donde contar se les puede escuchar, al ¿no? margen de la parte del ser plásticos en la política, como tú dices, ¿no? Si tú ves el País Vasco en España, es un partido que el Partido Nacionalista Vasco está gobernando más de 35 años democrático y vienen ganando durante 35 años todas las elecciones. Cuando vino un amigo del País Vasco a hablar con nosotros y nosotros le preguntamos, ¿y cuál es el éxito? ¿Por qué la gente confía en ustedes? Miren, me dicen, el éxito es ser honesto, me dicen. Los contribuyentes saben que cuando pagan sus impuestos saben que van a ser retribuidos en obras y sabes que no hay que tener un ápice de corrupción para que la gente pueda confiar en nosotros. Yo te digo, en el Perú no hay crisis económica, en el Perú hay crisis de valores. En el Perú le faltan líderes visionarios, líderes con estrategia, líderes que puedan estar pensando el futuro del Cusco de acá a 20 años. Yo pregunto, Vladi, ¿crees que alguna de nuestras autoridades está pensando cómo va a ser el problema del transporte de acá a 20 años? El problema de la basura de acá a 20 años, el problema del agua, el problema de la red vial de acá a 20 años. No, todos son... La practicidad es lo que está gobernando ahora. Yo creo que los peruanos, los cusqueños, tenemos la responsabilidad de poder elegir a los mejores técnicos, a los mejores planificadores, a los mejores estrategas y no solamente elegir a aquel que pinta más veces las paredes o aquel que tiene más paneles o aquel que tiene mayor publicidad. No. Yo creo que los valores, la ética y la dignidad, eso es lo que va a caracterizar y va a ser diferente cualquier tipo de gestión que en cualquier nivel, ya sea municipal, provincial o regional, ¿no? Claro, que el País Vasco también es un
un estado de España donde las cosas prácticamente funcionan pues a cabalidad, ¿no? Por la autonomía regional que la Dios misma tiene, ¿no? la misma presión tributaria está 3 veces el país o 3 veces cualquier ciudad donde compares o cualquier región donde compares, ¿no? Pero de todas maneras tratar de tener esa visión puede dirigir a que cambiemos o finalmente busquemos mecanismos para controlar. El Perú tiene un montón, o es el país creo con mayor normas anticorrupción, pero sigue siendo corrupta. No podemos controlar un pequeño distrito como es Echarati, un pequeño distrito como Santiago. Un pequeño distrito de Echarati como con un super presupuesto. Exacto, ¿no? O sea, no podemos controlar, el Estado no puede controlar, entonces el tema es una responsabilidad desde donde nos toque estar, desde nuestros hogares, desde este set, desde el espacio donde nos toque dar por lo menos un consejo a la población, ¿no? Exactamente, creo que en nuestro país el problema, no, como decías, no es el dinero, sino son los valores, son las ideas, son la capacidad de desarrollarlos, y que también los electores cometemos el error a veces de votar por las personas que incluso a sabiendas que tienen juicios, que tienen problemas con la justicia, que tienen cosas no tan claras, incluso la coyuntura familiar muchas veces, ¿no? Que ya nos da un viso de cómo es esta persona en general en cuanto a sus valores personales. Y aún así votamos por ellos, los favorecemos, los premiamos, ¿no? Se premia en lugar de castigar, y se castiga al honesto, se le califica de tonto. Entonces, esas cosas quizás cambien algún día y podemos poner un granito de arena para ello, ¿no? Pues justamente estamos nosotros para poner ese granito de arena, para a través de estos espacios poder hacerle sentir a la población que tiene una gran responsabilidad con sus líderes, y los líderes también tienen una gran responsabilidad. David, ya terminamos el programa, finalmente, ¿cómo están en el proceso de inscripción? Pues la revisión del Jurado Nacional de Elecciones todavía no aparece Causacho en Cusco, y por ende tampoco aparece el símbolo, así que están susceptibles de cambio o no cambio, ¿no? Yo quiero anunciar a todo el Cusco que el partido Causacho en Cusco ha presentado 48.000 firmas. El día jueves pasado nos han comunicado, y nuestra personera ha viajado a Lima, que hemos calificado solamente al 65%, ya habíamos llegado a las 19.050 firmas que nos piden. O sea, han dejado de ser casi 20.000 firmas, han dejado de ser calificadas, porque cuando ya calificas, ya no prosiguen con el conteo, ¿no? Entonces, Causacho está contento, estamos a la espera de la resolución y a la espera de todavía algunos pequeños documentos que tengamos que presentar, pero ya es un hecho nuestra inscripción. Participación regional, ¿no? A nivel regional, en esa organización. Bueno, para terminar acá en el programa solamente tenemos 1 hora. Nuestro agradecimiento, como siempre, a la corporación, el diario El Cusco, nuestro agradecimiento a David por acompañarnos, a Rosemary Moscoso, nuestro saludo a toda la región del Cusco a través de las diferentes señales radiales y televisivas. No se olviden que en la convención, a través del convenciano, se repite el programa de lunes a viernes de 5 a 6, en Urbamba de 9 a 10 de la noche de lunes a viernes, y en general en todas las provincias de lunes a viernes, tanto radial como televisiva. Con esto damos por concluido acá en su programa Poder y Desarrollo Regional.
Amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a nuestro programa el día de hoy. El día de hoy, el día del amor y la amistad. Y con esa amistad y amor hemos preparado el programa para todos ustedes. Muchas felicidades. Para comenzar, lo dejamos con el pensamiento del día de hoy.